Bueno, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy hablaremos de principios de aperturas. Entonces, ¿la apertura qué es? ¿Quién me dice que es la apertura? El inicio de una partida, muy bien. ¿Y qué hay que hacer en el inicio de una partida? Por ejemplo, si fuéramos blancas, ¿qué habría que hacer? Lo primero de todo. Lo primero es sacar las piezas. ¿Cómo voy a sacar este alfil? Primero todo hay que controlar el centro, muy bien, con el peón. ¿Y si me dejan cómo? Pues con el otro. Con el otro peón, ¿verdad? Entonces, primer paso va a ser coger el centro. Ese es el primer principio de apertura. Luego, ¿qué habría que hacer? ¿Qué más habría que hacer? Sacar las piezas. Muy bien, ya hago. Sacar las piezas. Habría que sacar el caballo por F3, por ejemplo, el alfil por C4. Y por último, ¿qué habría que hacer? Enrocarse. Hurtado mayor. Diego, dime. ¿Defender el centro? O enrocarse. Pero imagínate que nadie nos lo ataca. Muy bien. Enrocarse. Una vez, imagínate que hacen jugadas tontas las negras. Una vez hemos sacado todas las piezas, tenemos que enrocarnos, ¿verdad? Para poner a salvo nuestro rey, que le cubran estos peones, ¿verdad? Entonces esos son los principios que nos han enseñado toda la vida y los principios que conocemos de ajedrez, ¿no? Pero, aparte de esos principios, que ya los conocemos todos, hay principios muy importantes que estoy seguro que algunos no conoceréis. Por ejemplo, a ver quién se sabe algún principio más de ajedrez, de aperturas. Que levante la mano. Leo, ¿qué más hay que hacer de aperturas? ¿O no hay que hacer? Bueno, una cosa que no hay que hacer. Bueno, una cosa que no hay que hacer en las aperturas, por ejemplo, o sí hay que hacerla. Por ejemplo, en una apertura hay que estar todo el rato moviendo peones. No. Hay muchos niños que hacen, por ejemplo, E4, y luego hacen D3, y luego hacen C4, y luego hacen B3, y luego hacen A4, y luego hacen F3, y luego hacen G4, y luego hacen H3. Y ponen, eso es, ponen todos los peones, ponen todos los peones en casillas blancas y le llaman moneda china. ¿Pero qué pasa entonces? Por ejemplo, Que te entran con el alfil. os voy a poner un ejemplo de una partida en la que solo se mueven peones. Por ejemplo, yo juego G4, que es una jugada de peón. Tú juegas E5. Y yo sigo moviendo peones, F3. ¿Qué pasa? Que tengo todos los peones en blancas. Entonces dejo casillas de color débiles. ¿Estos peones solo atan casillas de color? Entonces, ¿quién defiende las casillas negras? Nadie. Nadie. Entonces, ¿qué juego se ocurre ahí con negras? Alfil negro. El de casillas negras. ¿Sí? Alguno de su diagonal. Porque... Alfil alguna diagonal, pero acuérdate que siempre hay que buscar, Diego, jugadas forzadas antes de nada. pues... ¿Qué jugadas forzadas se te ocurren? Una amenaza con alfil a C5. Pero la jugada forzada más importante, ¿cuál es? ¿El hack? El jaque. ¿Qué jaques hay? La dama... Alonso. Dama H4. Muy bien, dama H4 sería el mate del... ¿Alguien sabe el nombre de este mate? Mate del loco, muy bien. Porque las blancas han tenido que jugar muy locamente, ¿verdad? Han movido el peón de F, debilitando al rey, que lo han dejado en pelotas, han movido el peón de G, en lugar de coger el centro, ¿vale? Han jugado muy mal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si las negras también deciden no coger el centro? Imagínate que jugamos E4 y las negras van a hacer todo el rato jugadas de peón. ¿Por qué es más mover todos los dos peones? Hago A6, alfil C4. Yo voy a hacer todo el rato jugadas de peón, C6, dama F3. Y yo voy a hacer aquí otra jugada de peón, B6. ¿Qué hacen las blancas aquí? A ver qué me lo dice. Yago, El mate pastor. ¿cómo hace el mate pastor? Pues, dama por F7. Muy bien, dama por F7, defendida por el rey, mate, ¿verdad? Entonces, es muy importante que no hay que mover todo el rato los peones. Pero la clase de hoy no va tanto de las normas que hay que seguir, porque es muy aburrido seguir normas, sino de cuándo no hay que seguir las normas. Entonces, os voy a poner una posición un poquito distinta. Imagínate que la negra hacen E6. Yo hago alfil C4. Las negras hacen C5. Yo hago D3. Las negras hacen, por ejemplo, A6. No, perdón. Otro orden, perdón. Me he liado. Vamos a hacer aquí C5, sí. Caballo F3. A6, por ejemplo. Y aquí enroque corto. Las blancas han hecho todo bien, ¿verdad? Han cogido el centro, sacado un par de piezas, ¿verdad? Y se han enrocado. Han cumplido todas las normas de la apertura. ¿Pero están mejor las blancas? Sí.
Vale, mueven negras y ganan. A ver quién encuentra la combinación que hacen aquí las piezas negras. Levantamos la mano, en silencio. Recuerdo que hay que utilizar siempre las jugadas forzadas. Mira, os lo voy a poner un poquito más claro. Voy a poner, por ejemplo, así. No, así no. Espérate, aquí. Así, perfecto. Mueven negras y ganan. En 2 jugadas. Ganan material. Ah, material. Claro, no dan mate. Estamos muy lejos de dar mate. ¿Cómo vamos a dar mate si las negras solo han movido peones? Entonces, un principio es que no hay que mover nunca peones, ¿verdad? O por lo menos no hay que mover todo el rato. Fijaos que hemos movido todo el rato 1, 2, 3, 4 jugadas de peón. No han hecho nada mal las negras, ¿verdad? Pero van a ganar solo utilizando jugadas de peón. ¿Cómo pueden ganar aquí? Os voy a dar una pista. ¿Este alfil tiene muchas casillas? No. Yago, dime. ¿Qué se te ocurre? Ah, no lo tengo. Diego. Peón de B a B5. Peón B5, el alfil puede ir a B3 o alfil D3 y en ambos casos, ¿qué vas a hacer en la siguiente jugada? Subir el peón de... Muy bien, C4. Y fijaos que curiosamente las negras que han hecho todo el rato mover solo Peón. peones y las blancas sacó todas las piezas, ¿no? Sin embargo, ahora fijaos que este alfil está totalmente atrapado, no puede ir a ningún lado y al siguiente vamos a comernos una pieza y vamos a tener una posición ganadora, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? ¿Mover todas las piezas y nunca los peones? No, es importante que sepáis que es más importante sacar las piezas y enrocarnos. Pero que en el ajedrez todos los principios y todas las normas de apertura y de todo, hay excepciones. Y hay veces que no va a ser así. Por ejemplo, otro ejemplo. ¿La dama hay que sacarla muy rápidamente a la apertura? No. ¿Por qué no? ¿Quién me lo explica? ¿Qué pasa si saco la dama muy rápidamente a la apertura? A ver, Yago. Porque si no, te van a sacar ellos piezas mientras tú vas a irte con... que ellos, mientras sacan las piezas, te están atacando la dama y tú vas a tener muchos tiempos yéndote de un lado a otro. Correcto. Te van ahora a aprovechar que está tu dama afuera. Por ejemplo, esto es la apertura escandinava y os voy a poner un ejemplo muy exagerado. Van a aprovechar que tienes la dama mal colocada, expuesta, para sacar piezas y ganar tiempo. Es la palabra que utilizamos, ya. Sobre la dama. Por ejemplo, ataco la dama y viene la G5. Y ahora quiero coger el centro. ¿Cómo puedo coger el centro? Con D4, por ejemplo, ¿no? Y ahora ¿qué hago? Gano un tiempo sobre la dama con el alfil. Imagínate ir por la dama en H4. Quiero sacar este caballo. ¿Por dónde lo saco? F3. Por F3. Imagínate, ahora la dama viene a F6. Y ahora quiero sacar este alfil. ¿Por dónde lo saco? A G5. G5, atacando a la dama. Muy bien, chicos. Y ahora imagínate que te pongo la dama en C6. Hemos conseguido sacar todas las piezas ya. Nos falta solo ¿quién? Yago. El alfil. ¿Dónde lo sacamos? Por B5, ¿verdad? Alfil B5, que encima gana la dama, porque hacemos una clavada y si se mueve es ilegal. Entonces vamos a comer la dama a la siguiente, ¿no? Pero no nos quedamos solo con que nos ganamos la dama, sino que nos quedamos con que hemos sacado todas las piezas a cambio de atacar ¿a quién? A la dama. Por tanto, ¿es bueno sacar la dama a la apertura? No, ok. Vale, pues ahora que decís eso, ¿estáis seguros 100% que no es bueno sacar la dama a la apertura? Bueno, a veces... Depende. Vale, por ejemplo, ¿cómo se llama esta apertura? La italiana, muy bien. Y aquí las negras tienen dos opciones, una hacer caballo F6 y otra hacer alfil C5. Y aquí hay una variante es con caballo G5, ¿verdad? El fregatelo. El fregatelo, ¿verdad? ¿Estamos seguros? ¿Qué juego puedes hacer aquí con negras? Diego. Caballo H6 para evitar un doblete. Vale, caballo H6 puede evitar defender F7 y evitar el doblete, pero hay uno un poco mejor. Jugadas forzadas, Yago. Dama por G5. Muy bien, me como una pieza. ¿No lo he visto? Entonces, ¿qué pasa? Que como tenemos en la cabeza que un principio de apertura es que hay que hacer con la dama, hay que sacarla rápido, no. Entonces ya no nos planteamos el que sacar la dama rápido. Pero hay veces que si me como una pieza, hay excepciones, muy bien.
Entonces, estas reglas hay que seguirlas, pero no a rajatabla. Hay veces que no es así. Por ejemplo, si me puedo comer 8 damas y 5 alfiles, pues saco la dama rápido lo que haga falta, ¿verdad? Bueno, aquí hay una sorpresa muy importante, que es que hay veces que las blancas juegan esto y hacen aquí D4. ¿Por qué? Para dar jaque, para romper alfil. Amenazan con el alfil a la dama, muy bien Alonso, y a la vez amenazan con el peón ¿a quién? Al alfil. Al alfil, entonces es un ataque doble y recupera la pieza, ¿no? ¿Seguro? ¿Qué os ocurre ahí con piezas negras? Alonso. Dama de 7. Dama de 7, pero entonces te recupero la pieza de vuelta, ¿sabes? Vale, pero has comido un peón y has perdido una pieza. Entonces aquí hay que buscar de nuevo jugadas forzadas. Yago. Dama por G2. Muy bien, dama por G2, ¿qué pasa? Que en lugar de retirarnos la dama hacia atrás pasivamente, nos comemos un peón y más importante que el peón. Atacamos aquí, Alonso. A la torre. A la torre. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora me comen el alfil, Come la torre, come la torre. me como la torre, ¿verdad? Y luego la dama. Y bueno, y luego cambio de damas, muy bien. Entonces he ganado Se material. pueden cubrir con A. Por tanto, mucho cuidado con el fregatelo. El fregatelo, perdón, es que se hacen aquí caballo F6, porque ahora la dama no puede comer en G5, ¿verdad? Y podemos jugar caballo aquí. Si nos hacen esta jugada, ante esta, nos comen, ¿vale? ¿Ok? Pero ¿Recordamos? no tienes, pero para defender también tienes que Dime. hacer D5 para defender. ¿Cómo dices defender? Aquí dices. D5. Ah, dices que contra el fregatelo, si caballo G5 hay que hacer D5. Sí, efectivamente. Pero esto es muy complicado y yo no lo recomiendo. Vamos, ¿qué más cosas sabéis de las aperturas? Por ejemplo, si yo hago E4, E5, yo hago caballo F3, por ejemplo, entonces caballo C6, y yo hago caballo H4. ¿Esta es una buena jugada? No. O por ejemplo, imagínate, mejor me gusta más caballo C6, alfil C4, caballo F6, caballo H4. ¿Esta es buena? No, ¿Por qué? porque estás moviendo dos veces una pieza en la apertura. Eso es. Aquí hay dos normas, de hecho. La primera es, nunca hay que mover dos veces la misma pieza a la apertura. Y la segunda es, los caballos también en el lateral. Pero, Bueno, en este caso no está tan mal, porque puede ir a F5, pero un caballo en lateral controla 3 casillas. muy poco. Si el caballo estuviera, por ejemplo, en esta otra casilla aquí, ¿cuántas controlaría? Muchas. 8. Imaginaos un caballo, por ejemplo, caballo F3, fil 7, caballo F5. Ahí caballo controla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casillas. Es un super caballo, ¿no? Es un pulpo que llamamos, ¿no? Porque tiene como si fuera tentáculos, ¿verdad? Entonces, ¿los caballos hay que sacarlos por lateral? No. ¿Y hay que mover dos veces la misma pieza en la apertura? No. ¿Y a alguien se le ocurre algún ejemplo en el que esto no sea verdad? No. Entonces, ¿es verdad en el 100% de las veces? Nunca, me decís que nunca moveríais un caballo lateral y nunca moveríais un caballo dos veces. Bueno, a lo mejor tienes un doblete. Y ahora te viene la dama. Bueno, en esos casos, pues por eso. Eso es. Hay muchas excepciones en el ajedrez. Por ejemplo, aquí, las normas de apertura, los principios no funcionan. Porque me voy a comer la dama, ¿no? Si la pongo en lateral, ¿verdad? Entonces esto parece una tontería, pero muchas veces no consideráis este tipo de jugadas por los principios que conocéis de aperturas. Entonces que sepáis que en el ajedrez todo excepciones. Ya queda poco, ya queda poco. Venga, más principios que hay en la apertura. Por ejemplo, ¿qué más se os ocurre? Por ejemplo, se me ocurre un principio muy importante de la apertura. Amenazar cosas en una jugada. Por ejemplo, esto lo hacéis mucho además. Es un principio que hacéis mucho. Por ejemplo, yo hago E4, E5, y imagínate que hago alfil B5 aquí. ¿Qué haríais todos? ¿Defender el qué? ¿Qué haríais ahí con negras? A6. ¿Para qué? Para expulsar al alfil y ganar un tiempo. Vale. Ok. Tiene sentido, pero ¿este alfil molesta a las blancas las negras en algún sentido? ¿Es una gran diagonal esta la que tiene este alfil? No. No. Entonces, ¿por qué vamos a atacar el alfil? No sé. Para intentar comerlo, ¿no? Para intentar zamparlo. Pero ¿qué pasa? Que él se va a mover. ¿Y esta diagonal es mejor o peor que la otra? Mejor. Mejor. Entonces, ¿qué le hemos hecho? Le hemos ayudado.
Le hemos ayudado a mejorar su alfil. Entonces es muy importante en ajedrez no pensar siempre en alguna amenaza y a ver qué pasa, a ver si deja la pieza. Porque hay que asumir que los rivales son buenos, ¿vale? Y no se van a dejar las piezas. Por ejemplo, otra cosa muy importante. Imagínate que las negras hacen E5. ¿Podemos jugar D4? Sí, podemos, pero... No, porque nos comen, ¿no? Entonces perdemos el peón. Pero puedes. Entonces, por ejemplo, la apertura italiana con E5, ¿cómo jugamos? Caballo F3, caballo C6, alfil C4, caballo F6, enroque, fil 7, por ejemplo, alfil C5. Y aquí, como jugamos muchas veces, jugamos con D3, C3, torre 1. ¿Y qué plan hay ahí siempre en la italiana? Caballo de 2. Caballo de 2. ¿Y a dónde nos lo llevamos? A la oficina de Kasparov. ¿Cuál es la oficina de Kasparov? F5. F5. ¿Y cómo lo llevamos? ¿Cómo lo llevamos a esa casilla? Por F1 y luego G3. Y además, con un peón en C3 y un peón de 3, ¿podemos hacer qué? En algún punto. Hacer La ruptura de 4. Muy bien, Diego. Entonces, para eso hace falta prepararlo con C3 siempre, ¿verdad? Sin embargo, si yo os pongo esta posición y ahora juegan blancas, ¿qué haríais aquí? Leo, ¿qué harías aquí? Alonso, ¿qué harías aquí? Yago, no, que la dices todas hoy. Alonso, dime, ¿qué harías aquí? Coger el centro, ¿cómo? Con D4, muy bien. Pues fijaos que el otro día estaba en una clase de niños, le hice esta misma pregunta, y muchos que jugaban italiana, ¿sabéis qué me dijeron aquí? C3. Para preparar D4. Pero ¿hay alguien que evite D4? No. Entonces, igual que no es útil hacer amenazas en una jugada, tampoco es útil preparar cosas que ya están preparadas. Es como haría una ensalada 2 veces, ¿no? Entonces, ya lo último, ya vamos acabando la clase. ¿Qué más os quería comentar? Por ejemplo, esto, ¿por qué se hace? ¿Por qué las negras cogen el centro? ¿Quién me lo explica? Alonso. Para intentar expulsar a las blancas de que cojan todo el centro. Eso es, porque imagínate que hacemos esta jugada. ¿Qué van a hacer a las blancas? Coger con D4 el centro. Muy bien. Y cuando jugamos D4, ¿qué hacen las negras? D5. ¿Por qué? Porque si no se dejaría un peón. Porque si no se dejarían un peón, ¿verdad? ¿Cómo se dejarían un peón? ¿Cómo se dejarían un peón? ¿Qué peón se dejarían las blancas? El de E5. ¿Hay algún peón en E5? No, pero... ¿Se dejan el peón imaginario? Sí, ese peón que hasta la calle. No, lo que pasa es que si hacemos cualquier otra jugada que no sea de 5, ¿qué nos van a hacer? Por ejemplo, si hacemos de 6, ¿qué nos van a hacer? Pillar el centro. Entonces, muy importante la apertura, coger de nosotros, no porque el centro sea la gran cosa, sino porque evitamos que el rival lo coja. Entonces aquí mucha gente quiere jugar E4, y para jugar E4 quiere cargarse este peón. ¿Y cómo se carga este peón? Pues expulsándolo. ¿Cómo lo puedo expulsar? Expulsándolo de 3. Con caballo C3. Y luego me lo como. Pero entonces me come con la dama y pierdo una pieza. Quiero expulsarlo con un peón. Si lo expulso con una pieza, pierdo pieza. E4. Pero entonces ya no puedo jugar luego E4 porque me come el peón. Muy bien. C4. Esto es lo que se llama gambito. Gambito, que en italiano significaba apuesta, ¿no? Apostamos un peón, pero si nos comen, ¿qué pasa? Ganamos dinero. Que no ganamos dinero, pero ganamos el centro. Ganamos el centro. Entonces, ¿ahí qué jugaríais con negras? ¿Cómo? Con peón. ¿Con C6, por ejemplo? Sí. ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien sabe el nombre? Esto se llama apertura eslava. Y la otra apertura aquí que se juega es E6. Sin embargo, vosotros, y esto lo pido todavía en la partida de Alonso, jugó aquí Alonso caballo F6. ¿Y cuál fue ese problema, Alonso? Quédate como en el centro y tú puedes recapturar de peón. No, entonces a la siguiente, ¿qué te voy a hacer? E4 y me voy a ganar todo el centro. Por eso es súper importante aquí jugar con E6 o con C6. Esto se llama apertura eslava, para que suene el nombre, y esto se llama gambito de dama
rechazado Se llama o declinado. Slávares. Aperturas Slávares. Vale, ya vamos a acabar. Última cosita Bien. Fuera. que ya os voy a comentar. En la apertura, por ejemplo, vamos a hablar del Londres. Alguien ha hablado del Londres antes, ¿no? Vale, ¿cómo es el Londres? Aquí con D4, D4, D5 y ahora alfil F4, ¿no? Por ejemplo, caballo F6, caballo F3, E6, E3, C5, C3, caballo C6, caballo B2, alfil E7, no haga ruido Alonso, y alfil E3. Vale, decidme por qué se juega en Londres. ¿Cuál es el objetivo de Londres? Ganar el centro. Ganar el centro solo, pero las negras también han ganado el centro. De hecho, tienen 2 peones en el centro. Nosotros tenemos solo uno. Enrocar, o sacar muchas piezas. Espera. Porque han hecho un fiancheto en todo el medio. Es verdad, han hecho un fiancheto en todo el medio del tablero, sí. Han hecho la casita, sí. Pero ¿cuál es el objetivo de las blancas? Y esto es muy importante, porque vosotros jugáis las aperturas, y esto es lo más importante de la clase de hoy. Jugáis las aperturas pensando en voy a atacar una cosa, voy a atacar otra. ¿Y qué pasa? Que cuando jugáis contra alguien muy malo, por ejemplo, contra mí, pues a veces me dejo las piezas, ¿verdad? Pero cuando sigáis mejorando y jugáis con gente mejor, ¿qué va a pasar, Yago? ¿Que se dejan las piezas, las amenazas en una? No. No, ¿qué van a hacer? Pues protegerlas. Protegerlas, ¿verdad? Entonces, lo que tenéis que hacer en las aperturas es tener un plan, sacar las piezas con un plan. ¿Y cuál es el plan normalmente? Por ejemplo, sacar los alfiles, ¿por dónde hay que sacar los alfiles? Por los lados. Por las diagonales grandes. Diagonales grandes. ¿Y dónde hay que sacar los caballos, por ejemplo? Por el centro. Por el centro. ¿Y dónde por el centro? ¿Qué les gusta a los caballos? ¿Dónde un caballo se siente cómodo, se siente calentito, se siente a gusto? Las casillas débiles del rival, las casillas fuertes del centro. Muy bien, Diego. Entonces aquí, ¿qué casilla fuerte tiene este caballo? Leo, no ha dicho nada en toda la clase. Buenos días, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal así? ¿Está bien? Dime, Diego. C5. ¿Cómo llega este caballo a C5? ¿Se teletransporta? Superman. ¿Por qué no es si no es de Vale, este caballo podría llegar a C5. El problema es que cuando hago caballo B3, C5? imagínate que me enroco caballo B3, aquí hay un doblete para las negras. ¿Cómo? A ver quién lo ve. ¿Hay un doblete para las? Juegan negras y hacen un super doblete. ¿Yaguito? C4. C4. Unos cartoncillos brutales aquí. No digas palabrotas, Diego. Entonces, que tu padre puede estar viendo esto. Entonces, el caballo, por ejemplo, el caballo de B2, el caballo de B2 no tiene todavía a dónde ir. Pero el caballo de F3 tiene un punto fuerte muy claro. Vamos a imaginar que hace enroque. ¿A dónde quiere este caballo, Yago? A E5. A E5. Porque es una casilla fuerte. ¿Por qué es fuerte? ¿Porque le pones pulsar este peón? Sí. No. No, porque tiene un caballo en medio. Entonces no le puedes pulsar peones. Está al centro, por lo tanto es un caballo pulpo. Y además ataca cosas. Ataca C6, ataca F7, controla G6. Es un super caballo, ¿vale? Y por último, imagínate que las negras aquí te hacen alfil D6. Yo hago alfil G3. Y me comen en G3. ¿De qué comeríais? Con peón de torre. Con peón de torre. ¿Por qué? Abriendo la calor. Muy bien. La última pieza nos faltaba por ver era la torre. La torre le gusta tener columnas abiertas. Entonces es un poco todo. Que cuando juguéis una apertura tengáis un plan bien definido, ¿vale? ¿Queda claro? Sí. Pues nada. Espero que os haya gustado.